Vuela Ethereum, vemos mechazo verde durante todo el día, vemos cómo subió en todo lo que fue el día de hoy, un 20% de los 3.076 más o menos hasta casi los $3.700. Vuela Ethereum, esto es lo que tiene cripto, sube en un solo día más de un 20% una de estas criptomonedas, muchísimo volumen entrando a Ethereum. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, en este video voy a estar explicándote justamente cuáles son las causas que hacen que haya subido tanto el precio de Ethereum en muy pocas horas. Si vemos acá tenemos 10 horas nada más de recorrido para esta subida de casi un 20%. Recordemos que Ethereum todavía no llegó a romper máximos históricos, pero ya vemos cómo se va acercando con fuerza. Recordemos, Bitcoin ya ha logrado romper su máximo histórico en los últimos meses y vemos cómo Ethereum está muy cerquita. Hoy, con esta subida que tuvo, está a tan solo un 30% más de llegar a su máximo histórico, que fue en torno a los $4.800. ¿Qué pasó con Ethereum? Te estarás preguntando. Bueno, vamos a meternos a las noticias justamente relacionadas con Ethereum y te sugiero que si te gusta, te interesa el mundo cripto, te suscribas porque voy a estar subiendo videos con todas las noticias que vayan pasando y a su vez haciendo videos todas las semanas. Me comprometo a justamente estar aportándote valor a partir de videos semanales relacionados a cripto, relacionados a finanzas personales y muchos temas más que pueden ser de interés. Así que te recomiendo que suscribas, que le des la campanita porque vamos a estar todo el tiempo actualizando el día. Se vienen meses muy pero muy divertidos para cripto, meses muy pero muy movidos. Hay que estar siempre bien informado. Creo que la diferencia entre la gente que le logre sacar provecho a este mercado alcista y la gente que no, es la gente que está bien informada y que sabe a partir de esa información actuar bien en consecuencia y a tiempo. Así que nos metemos ya con las noticias. Bueno, hoy cuando arrancaba el día leíamos estas noticias de una semana definitoria para los ETF, justamente de Ethereum. Los ETF básicamente son la posibilidad de que a través de la bolsa de valores de los Estados Unidos se terminen comprando estos activos a través de empresas. Ya se aprobaron a principio de año los ETF de Bitcoin que debutaron con volúmenes récord y que hicieron justamente que Bitcoin llegara a romper máximos históricos a partir de varias empresas que justamente lo que hacen es compran Bitcoin y permiten a fondos institucionales invertir justamente en estos índices que siguen el precio de Bitcoin a través de ellos, teniendo de alguna manera un sustento legal para cubrirse de alguna manera y un marco regulatorio hacia estas inversiones, ¿sí? Entonces, esto le da de alguna manera un aval más de aprobación institucional a estos instrumentos. Ya pasó lo propio con Bitcoin, ahora estamos a la espera de lo que suceda con los ETF de Ethereum, que tiene fecha de límite el 23 de mayo, estamos a 20 de mayo, tan solo 3 días faltan para la aprobación de los ETF de Ethereum y no se venía moviendo mucho el precio, no veíamos que esté subiendo mucho justamente el precio de Ether, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque había especulaciones y se hablaba justamente de una desaprobación, ¿sí? La mayoría de la gente pensaba que este ETF o varios de estas solicitudes de ETF que están presentadas iban a ser tiradas a la basura o por lo menos se iban a postergar, ¿sí? Lo que iba a pasar seguramente es, o lo que se especulaba con que pase, es que se rechacen en esta instancia. Recordemos, la SEC siempre espera hasta la fecha límite para dar una respuesta final. Lo hizo con los ETF de Bitcoin, llegando siempre al límite. Ahora faltan 3 días, está esperando hasta el último día seguramente para terminar dando alguna noticia respecto a la aprobación o no de los ETF. Bueno, se esperaba al comienzo de esta semana, principio de lunes, que se rechacen los ETF, era lo más probable, pero empezaron a cambiar las cosas. Lo que sí se especulaba es que en caso de que se rechazaran, en caso de que no se aprobaran en esta instancia los ETF de Ethereum, sí se proceda hacia una orden judicial que permita dentro de unos meses o unos años sí que se apruebe definitivamente algunos de estos instrumentos. Estas eran las noticias con las que empezábamos el día lunes, con un Ethereum cerca de los $3.000, como hablábamos recientemente. Otra noticia que veíamos, esta del 19 de marzo de 2024, hace un tiempo, es probable que los ETFs de Ether no sean aprobados en mayo, predice un analista de Bloomberg. Y acá
el kit de la cuestión. Acá justamente las personas involucradas desde Bloomberg daban por caída la posibilidad de que se apruebe un ETF, por lo menos en esta primera instancia dentro de mayo. Lo que se esperaba era que justamente sea rechazado. De hecho, se hablaba de que la probabilidad de aprobación de estos ETF estaba en torno al 25%. ¿Qué cambió hoy? Bueno, empezaron a haber movimientos. La SEC se empezó a mover justamente solicitando, como vemos acá en esta noticia, solicitando actualizaciones a las distintas solicitudes de ETF para que hagan un par de modificaciones. Vemos exactamente lo mismo que sucedió con las aprobaciones de ETF de Bitcoin, en donde la SEC, días antes de que se apruebe oficialmente, empezó a pedir ciertos ajustes en las solicitudes, ¿sí? Corregí tal cosa, cambia tal otra, saca esto, pone aquello. Bueno, esto mismo vemos que sucedió en el día de hoy con los ETF de Ethereum y esto cambia el panorama, por eso vemos como el índice de aprobación, de probabilidades de aprobación de los ETF pasó en el día de hoy del 25%, si era mucho más probable que se desaprueben, a un 75% según propios periodistas, propios analistas de Bloomberg, sí que ahora esperan que haya mayor chance de que aprueben justamente por, como dijimos, el cambio que tenemos en la postura de la SEC pidiendo justamente un par de correcciones y porque también lo que vemos, y aquí quizás lo más interesante en torno a toda la aprobación de los ETF, que tiene que ver con la batalla política, la motivación política que hay en torno a las criptomonedas. Y esto ya al haber próximamente elecciones en los Estados Unidos, lo que estamos viendo es cómo distintos candidatos a presidente empiezan a utilizar también las criptomonedas como una herramienta para sumar mayor cantidad de votos, ya sea a favor o en contra. Vimos cómo hace un par de días el propio Donald Trump dijo que si ustedes están a favor de las criptomonedas, voten a Trump, dijo en un acto, lo que muestra claramente una postura de Trump a favor de las criptomonedas y en medio de todo esto es que la SEC también empieza a jugar su rol, mucha movida política en torno a las criptomonedas, en torno a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y justamente Biden, el presidente por entonces de los Estados Unidos, tiene una postura anticripto. De hecho, ha tenido contactos en su momento con la SEC pidiendo justamente que no haya aprobación de estos ETF, de los ETF de Bitcoin y demás. Después, resiliente el ecosistema de cripto terminó ganando esa batalla y parece que está por suceder próximamente lo mismo respecto a Ethereum, sí, como nos menciona acá Eric Balchunas en su tweet, en donde también explica varias de las cosas que estuvo haciendo la SEC. Vemos también el tweet de Nate Gerasi, que nos muestra también las distintas aristas que pidió justamente la SEC que modifiquen. Así que estamos viendo cómo todo parece a encaminarse hacia la aprobación de un ETF de Ethereum o varios ETF. Veremos cuántos pueden justamente llegar a ser aprobados en esta instancia mientras vemos obviamente el precio de Ethereum. Y acá lo más interesante, porque esta respuesta de Ethereum, este mechazo verde se da en el medio en que Bitcoin vuelve a los $70.000, pero Bitcoin no subió tanto en el día de hoy. De hecho, si vamos a revisar, Bitcoin en las últimas 24 horas, si bien subió un 7%, no llegó a hacerlo casi el 20% de lo que lo hizo Ethereum. Y esto empieza a cambiar un poco las reglas del juego dentro del ecosistema cripto, por lo menos en lo que tiene que ver con las distintas temporadas. Vimos cómo en los últimos meses subió mucho Bitcoin. Todavía no hubo esa temporada de altcoins, es decir, que suban el resto de las criptomonedas que no sean Bitcoin. Y a partir de la aprobación de los ETF, que se especula justamente con que empiece una temporada en la que empiecen a subir mucho más las altcoins, vemos acá en este gráfico de Ethereum contra Bitcoin, es decir, justamente una criptomoneda respecto a la otra, vemos cómo Ethereum medido en Bitcoin viene bajando en los últimos meses, ya en los últimos años, es decir, que Bitcoin vale cada vez más respecto a Ethereum, si se está revalorizando Bitcoin respecto a Ethereum,
Es decir, que cada vez se necesita más Ethereum para comprar Bitcoin, pero gracias a la subida en el día de hoy, vemos cómo se empieza a revertir esta tendencia justamente, y lo que se espera es que en los próximos meses de confirmarse la aprobación de los ETF de Ethereum, es que pueda incluso subir mucho más Ethereum respecto a Bitcoin. Esto marcaría el comienzo también de una temporada de altcoins, que si vemos el indicador de altcoin season que nos muestra cuándo es temporada de Bitcoin y cuándo es temporada de altcoin, nos muestra que está todavía en una instancia medio en el medio, tirando más todavía para la Bitcoin season, pero sí hay que seguir de cerca este indicador porque nos puede llegar a marcar que en las próximas semanas vayamos hacia una altcoin season con lo que se está especulando en el último tiempo. ¿Por qué? Porque vimos a Bitcoin subir, y para explicar esto justamente es, bueno, primero sube Bitcoin en general y después lo que pasa es que suben las altcoins y ahí empieza la temporada de altcoins o la altcoin season. Bueno, eso todavía no lo vimos en los últimos meses. Sí vimos como hemos tenido momentos en donde subieron las altcoins, pero no todavía de manera violenta como sí lo vimos en el mercado pasado. Entonces acá se especula con dos chances. Una es que empiecen a subir mucho más las altcoins respecto a Bitcoin y que Bitcoin se mantenga, u otra es que quizás hasta Bitcoin baje un poco y esa liquidez que se sale de Bitcoin se pase justamente a las altcoins. Esto es algo que podría estar pasando seguramente dentro de las próximas semanas. Sobre esto va a haber que estar muy encima porque justamente en caso de que sea esta altcoin season, es un buen momento para pasarse de Bitcoin hacia otras altcoins, entendiendo que eso es algo riesgoso, pero que efectivamente puede resultar a nivel inversión como algo muy positivo. Y relacionado también con esto, vemos cómo es la dominancia de Bitcoin, que está directamente relacionada. Hoy por hoy, el 55% de la plata que hay en cripto está dentro de Bitcoin, ¿sí? Vemos como Bitcoin el último tiempo ha subido y mucho su dominancia, ha quedadose desde principios de 2023 con gran parte del mercado, está en torno a los 40 puntos en fines de 2022 y en un año y medio más o menos ha subido 15 puntos, lo cual es muchísimo para la dominancia de Bitcoin, que ya ha rebotado en esta zona de los 56, que ve como le está costando todavía romper con fuerza esta zona para ir quizás subiendo un poco más, y me atrevería a decir que lo que podemos llegar a ver seguramente es, al no haber roto otro máximo acá, al haberse quedado, es que puede ser que esta zona se empiece a caer y que la dominancia de Bitcoin dentro del ecosistema cripto empiece a bajar. Estas son las noticias más importantes dentro del ecosistema cripto. Sí va a haber que estar muy atento a lo que suceda el día 23 de mayo y seguramente las próximas 72 horas con las distintas novedades que puedan aparecer. Si vamos a hablar de precio de Ethereum, a cuánto podría llegar o lo que sea, yo creo que ya está a la expectativa de la aprobación del ETF muy trasladada al precio. Entonces, no creo que ante la aprobación de un ETF de Ethereum suba mucho más. Podría llegar al torno a los 4.000, podríamos ver cómo llega a este punto al que llegó en marzo de 2024, sí, pero no veo que vaya a subir mucho más de eso. Sí puede ser que suba un 10-20% más y después sí que tenga una corrección, porque como dijimos, los efectos del ETF tampoco es que se ven a cortísimo plazo, sino que se va viendo más en el mediano plazo. Entonces sí, lo que sería de esperar es que si se aprueba, que suba un poquitito más y después ya sí tenga una corrección, y veremos cómo se desenvuelve todo el ecosistema cripto. La aprobación justamente de un ETF de Ethereum después de la aprobación de los ETF de Bitcoin podría ser una señal súper positiva. Podría entrar muchísima liquidez institucional al ecosistema cripto y ahí sí podríamos llegar a estar hablando de uno de los mercados más violentos de la historia en cripto. Y cuando me refiero a violento, me refiero a con muchos sacudones de subidas exponenciales, como también correcciones bastante fuertes. Ese es mi panorama de lo que creo que puede llegar a pasar, porque si entra mucha liquidez, también van a ser los movimientos quizás un poco más violentos en todo eso. Pero eso lo vamos a estar viendo seguramente en siguientes videos dentro de mi canal, así que no te olvides de suscribir y nos vemos en un próximo video.